Iniciamos el Congreso Internacional de la Comunidad Ser Maestro. A estas horas, los 3 días de Congreso, compartiremos diálogos sostenidos con 3 innovadores globales. Innovadores que han dado un poco de su tiempo, de su profesionalismo, para realizar innovaciones sociales. En primer lugar, hoy día conversaremos con Zaki Big, un economista peruano muy reconocido, joven, que también es catedrático en la Universidad de Los Ángeles. Él, gracias a su trayectoria y a sus recomendaciones y círculos académicos, está promoviendo la inserción de estudiantes latinoamericanos a cátedras y acceso a becas de alta competencia. Nos hablará sobre los indicadores macroeconómicos y sus impactos que ha tenido en la educación, sobre todo en esta época de la pandemia. Mañana hablaremos con Pablo Orduña, un innovador que ha utilizado la inteligencia virtual para el desarrollo de laboratorios remotos y que ha permitido que miles de estudiantes de zonas rurales puedan ingresar a laboratorios de primer nivel y desarrollar competencias científicas. Y el tercer día dialogaremos con Ana Lucía Guerrero, una innovadora social por excelencia, que gracias a su propuesta de radio de la fe, utilizando podcast y tecnología stream, ha logrado movilizar a miles de latinos para acompañarlos emocionalmente, espiritualmente. No se pierdan estos diálogos cortos, pero que contribuyen, pero además que anuncian un trabajo sostenido a futuro. Tanto con Zaki, con Pablo y con Ana Lucía, iniciaremos proyectos interesantes a partir de ahora. Gracias por recibirnos aquí en San Francisco y realmente para nosotros es muy importante conocer tu opinión sobre el impacto que ha tenido la pandemia en términos macroeconómicos, ¿no? ¿Qué lectura tienes de este impacto? Perfecto. Bueno, Jaime, antes que nada quería agradecerte por la entrevista y decirte que estoy muy contento de reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hacerlo esta tarde. Mira, la pandemia, como muchos sabemos, como muchos vivimos en el día a día, está causando estragos muy grandes en la sociedad peruana, ¿no? Yo creo que partiría por decir que la parte más trágica de la pandemia es que realmente se ha disparado el nivel de pobreza en el país. Para mí lo trágico es que si partimos del año 90 y vemos la cantidad de pobreza que tenía, el número de pobres que tenía el Perú, y eso en términos económicos se mide midiendo cuánta gente vive debajo de $5 al día, $3 al día, $2 al día, hablábamos del 60%, ¿no? Entonces, para mí, lo que hemos vivido en los últimos 30 años, decía, para mí lo que vivíamos en los últimos 30 años es un milagro económico a nivel macroeconómico. Ese nivel de pobreza que era 60% se ha ido reduciendo lentamente gracias al sacrificio de millones de peruanos, gracias al sacrificio del Estado también. De 60% ha ido cayendo a 20% en el año 2018, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Llegó la pandemia y se ha disparado de 20% a 30%. En términos concretos, lo que ha pasado es que en zonas urbanas, en las grandes ciudades del país, mucha gente ha perdido su empleo, 3 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo y eso ha causado un tremendo incremento de la pobreza en lo que son los conos, los cerros, ¿no? Como conversábamos hace un rato del país. Entonces ese es el nivel trágico. A nivel del sector de educación, por ejemplo, ¿no? Hablamos de ya 2 años que los niños han tenido que quedarse en su casa. Eso va a afectar de manera muy diferenciada a los niños de todo el país. Los que han tenido acceso a internet, algo de educación han podido recoger.
Los que no han quedado en su casa, ¿no? Los que van al colegio privado pues han tenido esa oportunidad, ¿no? de recibir educación a través del internet, pero el resto del país no, ¿no? Entonces vaya uno a saber qué estragos va a tener en el largo plazo. Pero para mí lo más trágico en el corto plazo, en lo que ha pasado en estos últimos 2 años, ha sido esa cantidad de pérdidas de empleo, ¿no? Yo quiero no dejar de tener en perspectiva que en los últimos 20 años, en las últimas décadas, pues el Perú ha avanzado muchísimo en temas de, por ejemplo, lo que es la anemia, por ejemplo, ¿no? Conversamos hace un rato. El mismo tema de educación, ¿no? Que se criticó mucho tiempo, que el Perú estaba en la cola del resto de América Latina, pues en los últimos 5 o 6 años llegamos a alcanzar el medio de la tabla, ¿no? de países de América Latina. Estábamos como Haití, que es de los países más pobres, o el país más pobre de América Latina, y llegamos a alcanzar el medio de la tabla en términos de performance en los exámenes de PISA, ¿no? Que para mí es un gran logro, ¿no? Nuevamente, ¿no? Regresando al tema de los avances que ha tenido el país, es el ingreso medio, por ejemplo, el ingreso familiar subió muchísimo en estos años, el crecimiento subió muchísimo, mucha gente ha salido adelante, ¿no? Y lo que yo me temo es que la pandemia ha frenado eso, ha generado que mucha gente retroceda lo que tenía hace 10 años, y esa es la situación en la que nos encontramos. Pero por lo mismo que ha sido un retroceso rápido, yo creo que el Perú tiene condiciones para recuperar todos esos puestos de trabajo rápidamente, porque la infraestructura existe, las empresas que estaban ahí existen, el capital humano, ¿no? ¿Qué significa el capital humano? Pues la capacidad de usar una computadora, la capacidad de manejar un taxi, manejar una mototaxi, eso no se ha perdido. Entonces se han perdido los puestos de trabajo porque la gente tenía que quedarse en su casa. Por el tema de la pandemia no podía haber consumo, no podía haber producción, pero esos puestos se pueden recuperar. Lo que yo me temo es que la pandemia también ha incrementado la impaciencia que tiene la población, entonces eso nos ha creado distintas rupturas a nivel político, a nivel social, la elección lo ha manifestado, y en este momento para el gobierno el gobierno entrante, pues hay un tremendo grado de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos cuántos puestos de trabajo o cuántos empleos se han perdido de forma permanente, cuánto puede ser ese rebote, cuánto es ese potencial que se puede recuperar y cuánto se ha perdido de manera permanente, ¿no? Y este grado de impaciencia pues ha causado ciertas rupturas, ciertos temores, mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, y eso es la verdadera tragedia para mí, ¿no? Ahora, en comparación en la región, tenemos más posibilidad, dicen los economistas, de recuperarnos más que en otros países. ¿Tú crees que eso? Bueno, lo que pasa es que también hemos sido de los países que hemos caído más, ¿no? O sea, los países que han tenido la cerrada de la economía más grande, ¿no? O sea, hablamos de la cuarentena más drástica de la región, ¿no? Por ejemplo, Brasil tomó otra posición completamente, ¿no? Con el gobierno Bolsonaro tomaron ellos la posición de prácticamente negar la pandemia, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Quién vaya a tener al final mayor cantidad de víctimas, ¿no? Pero el Perú, pues, como en Argentina, que también tuvo de las cuarentenas más drásticas, hemos caído a nivel de producción nacional 10%, por ejemplo, en el año 2020, ¿no? Argentina va por ahí también, pero nuevamente, ¿no? Los países que pierden mucha producción porque mandan a la gente a su casa también pues tienen mucho más campo para recuperar. Para mí lo que más me preocupa es que los cambios, las pérdidas de puestos de trabajo, cuando hablamos de que una empresa cierra, que no sea permanente, ¿no? Eso para mí es el problema. Cuando una empresa quiebra, eso es una pérdida de un puesto de trabajo permanente. Si hay un restaurante que cierra y ya cerró de por vida, entonces ahí hay un mesero, un cocinero, un administrador que ya no van a regresar a trabajar, ¿no? Y tiene que haber otra empresa, otra persona que decida abrir ese emprendedurismo y crear de nuevo esos puestos de trabajo. Entonces, el temor que yo tengo es que se hayan cerrado muchos de esos puestos de trabajo de forma permanente. Entonces, tenemos mucho campo para recuperar, sí, porque tuvimos la cuarentena más drástica, pero por otro lado, si es que estas vulnerabilidades de las cuales he estado hablando un rato, este grado de incertidumbre permanece ahí, eso significa que esos puestos se pierden
para siempre. Ujú. Entonces ese es el temor que yo tengo. ¿Y qué rol va a cumplir, ya mirando el futuro incierto, post pandemia? ¿Cómo ves el escenario y qué rol va a cumplir la educación, Sí. la innovación y la tecnología desde su perspectiva? Sí. Bueno, los tres temas que mencionas para mí son los motores del crecimiento. Uh-huh. Y el crecimiento para mí es lo que nos saca de la pobreza. Para mí la economía es como una locomotora, ¿no? Donde hay una maquinaria que lidera y que jala todos los vagones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del PBI, uno muchas veces como economista sufre la crítica de que los economistas hablamos de cifras crudas, ¿no? Pero en realidad cuando uno ve la historia de los países, no hay país que haya salido de la pobreza, de la miseria, que para mí es la condición humana, ¿no? La condición humana ha sido característicamente pobre, ¿no? La falta de comida es lo que nos ha caracterizado como humanos en toda nuestra historia, ¿no? Y recién es a partir de la industrialización que el ser humano pues ha logrado dominar la naturaleza y es lo que nos ha permitido salir de la pobreza, ¿no? Y que llegamos a niveles de satisfacción económica, de satisfacer nuestras necesidades básicas en algunos países, como nunca se ha llegado en la historia de la humanidad, ¿no? Hablamos de miles de años de historia de humanidad y pues son solo los países occidentales o Japón o los del sudeste asiático que han logrado pues para el 99% de su población garantizar la comida, garantizar la salud, garantizar el entretenimiento incluso, ¿no? La gente tenga tiempo para disfrutar de su vida, tener tiempo para el ocio, ¿no? Entonces, no veo, regresando al tema de los economistas y las cifras, para mí cuando los países crecen a nivel del PBI, eso jala el resto de la economía y permite que se salga de la pobreza y tengamos esos grandes avances. Ahora, lo que mueve esa locomotora son las cosas que mencionas, son el capital humano, la innovación y la capacidad de crear, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es fundamental, pero es un objetivo de largo plazo. Hablamos de 20 años, 15 años, 30 años, 40 años, ¿no? Y en cuanto a la educación, yo creo que la podemos dividir en dos aspectos, ¿no? Un aspecto es a nivel de colegios. El permitir que la gran mayoría de la población llegue a niveles de escolarización es lo que permite aplanar la cancha, ¿no? Que todos los peruanos tengamos la misma oportunidad de salir adelante. Eso ya automáticamente saca a muchos de la pobreza, le permite a muchos encontrar puestos de trabajo de productividad. No solamente vivir necesariamente del campo, encontrar puestos de trabajo en zonas urbanas, permite también la mecanización del campo, la tecnificación del campo que eleva la productividad en el campo, permite que la gente vaya a las ciudades y ya trabaje en sectores como los servicios o la manufactura, pues, y eso permite muchas ganancias de productividad y consecuentemente de riqueza. Al final la economía se resume en hacer la misma cantidad de bienes y servicios de manera más fácil, con menos tiempo. Si el ser humano produce lo mismo con menos unidad de tiempo, es que está produciendo más en cada día y eso es lo que nos hace más ricos, ¿no? Entonces la educación nos permite llegar a ese salto. Eso es el primer lado de la educación. Ahora, el segundo aspecto que tú mencionas es la innovación. ¿Qué significa? La creación es la capacidad de inventar nuevas soluciones y eso es lo que hace que las empresas se vuelvan más creativas, más eficientes. Si uno, por ejemplo, piensa hace 30 años, la cantidad de puestos de trabajo que ponía este país, que es Estados Unidos, en labores secretariales, de secretaria, por ejemplo, estar mandando cartas. ¿Cuánto tiempo se perdía? Horas hombres se perdían escribiendo cartas. ¿Cuántas horas se perdían en contabilidad, manteniendo cuadernos? ¿Cuánto ha ganado el ser humano, ¿no? Por simples creaciones como la hoja de cálculo, que permite contabilizar puntajes, en el caso de ustedes, de los maestros, ¿no? Las notas se pueden sacar automáticamente, rapidísimo, con hojas de cálculo, sacar los promedios del salón. Tú mismo que has innovado en el sector de datos, de mantener data, cuánto se hacía manualmente, ¿no? En cuadernos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se avanza? ¿Cuánto se avanza con el email? ¿Cuánto avanzamos con el Zoom, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces,
un mundo en el cual hay más innovadores, más científicos, más inventores, es un mundo donde esos avances se crean de manera más frecuente, más rápida, y es ahí donde vamos dando saltos más y más rápido, ¿no? Entonces, si quieres regresamos al tema macroeconómico, ¿no? Mucho tiene que ver, el problema de los puestos de trabajo que se han perdido, mucho tiene que ver con el tema de lo que se llama el sector informal, la informalidad de nuestra economía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un problema, que es que tenemos muchísimas empresas que no están empadronadas, que no están registradas, por lo tanto no pagan impuestos. Gran parte del problema tiene que ver con cómo se lleva la contabilidad dentro de la misma empresa. Eso tiene que ver con que hay barreras tecnológicas, es decir, un pequeño artesano, un pequeño comerciante, pues está todo el día vendiendo, ¿no? Entonces le estamos pidiendo mucho que mantenga una contabilidad, que mantenga inventarios, ¿no? Si tuviese preparación, podría hacerlo en Excel, lo haría de forma muy rápida, usaría el software de manera muy rápida. Eso le permitiría a ese empresario pagar impuestos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Por ejemplo, muchas empresas en el Perú ahora necesitan ayuda. En el tema de la pandemia han necesitado ayuda del Estado. No pueden acceder a esa ayuda porque simplemente no están empadronadas. El Estado no sabe qué empresa está en problemas. No tienen acceso al crédito porque no tienen documentos. Entonces, hay todo un sistema de seguridad social que debería tener el país, como un seguro de desempleo o un seguro contra situaciones tan graves como son la pandemia, que no se pueden tener por producto de la innovación. Ese es otro efecto de una economía que no opera de manera eficiente, simplemente porque la educación no está democratizada o difundida, ¿no? Tú en el campo académico estás desarrollando una carrera interesante en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA. ¿Cómo ves al talento peruano en Estados Unidos, digamos, en estos últimos años? ¿Y qué mensaje les darías a los jóvenes que están terminando el colegio, sí, digamos, y cómo pueden ellos conquistar el mundo, y sobre todo un mercado tan competitivo como es el norteamericano? sí. ¿Qué lectura tienes y qué consejos nos darías? Sí, a ver, quisiera dar 3 pautas, ¿no? Número 1, diría que la gama de posibilidades se ha ampliado muchísimo. Y eso lo veo en una nueva generación de economistas peruanos con los que he tenido la fortuna de tener contacto. Y para mí siempre ha sido muy importante tratar de mantener mi contacto con otros economistas peruanos y tratar de poner mi granito de arena en ampliar esa red de economistas y tener un mercado de economistas más competitivo. Mi sueño es ir a una conferencia en el Perú y que me den duro, ¿no? Que me digan esto es una porquería, me está presentando, y que sea gente mejor que yo, ¿no? Y lo veo, ¿no? Veo que hay una nueva generación cada vez más de economistas de distintas universidades que aspiran a más, que ya llegan mucho mejor preparados de lo que yo llegué cuando terminé la universidad con la aspiración de hacer un doctorado. Y yo creo que esa oportunidad la ha brindado, por un lado, el tremendo incremento de ingresos que ha tenido el país a nivel de muchísimas familias, y por otro lado, pues el Internet, ¿no? Yo creo que el Internet nos abre las puertas a todos. Todo aquel que tiene acceso al Internet puede acceder a cualquier tipo de conocimiento que está abierto. Hay muchísimo conocimiento que se difunde de manera gratuita, partiendo por Wikipedia. Entonces ya eso ha aplanado la cancha. Entonces ya no necesariamente es una universidad en la capital la que da las oportunidades para salir al exterior. Yo creo que ya todos los peruanos prácticamente que llegamos a cierto nivel educativo podemos acceder a más oportunidades en el extranjero, conseguir becas, etc. Entonces ese es un aspecto. El segundo aspecto que a mí siempre me ha motivado es tener un objetivo, ¿no? Entonces yo por un lado he sentido siempre un objetivo personal. Yo siempre, la manera en la que he operado es, cuando estaba en la universidad dije quiero terminar en un buen puesto. Cuando terminé la universidad dije quiero entrar al Banco Central de Reserva donde me formé, y quiero entrar con un buen puesto. Entonces cada 5 años me he ido poniendo pautas,
personales, pero por otro lado también siempre yo creo que algo que me ha ayudado a mí es tener un lado también social, ¿no? En el sentido de que yo siempre he dicho, quiero que me vaya bien, no por mí, no por mi propio ego, sino porque quiero jalar a otra gente. Para mí mi sueño siempre ha sido recomendar a otros peruanos afuera. Y lo he venido haciendo. O sea, siempre que me levantaba a dar un examen, durante mi doctorado decía, si me va bien, voy a poder jalar a estos chicos que yo ya conozco, que están 2 o 3 años hacia atrás. Y van a saber que si me fue bien a mí, hay otros peruanos que vienen detrás de mí que también les ha ido bien. Entonces ese es el segundo aspecto, que hay algo más allá de la satisfacción individual, de la ambición individual, que te permita levantarte ese día temprano y decir, me voy a levantar temprano a pesar de que me ha costado a las 2 de la mañana cuando me fui a estudiar. Eso es un segundo aspecto, ¿no? Y sí, claro. Mira, y digamos, ¿qué le dirías a esos jóvenes de la zona rural que les es difícil incluso terminar la secundaria, ¿no? Y a esas familias que apuestan más bien a la sobrevivencia, sí, al emprendedurismo, pero que sienten que no está cambiando sus condiciones de vida, ¿no? Sí. En un contexto difícil político que estamos viviendo, la desesperanza también es una epidemia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje hacia ellos? Sí, primero que nada yo partiría por dar un mensaje de humildad, ¿no? Yo admiro mucho más a la gente de zonas rurales que ha partido de una situación mucho más difícil de la que partí yo, que me crié en la capital y pude ir a una escuela privada, ¿no? Entonces yo veo la vida como una competencia, pero también hay que ver en esa competencia cuál es el punto de partida, ¿no? Entonces para mí tiene mucho más mérito quién parte de atrás y llega más lejos, no quién gana la carrera. Así es. Entonces partiría por ese mensaje de humildad. Entonces cuando yo veo gente que sale de una zona rural y da ese salto, yo creo que esa es la gente que yo más admiro, ¿no? Entonces dentro de esa admiración yo creo que el mensaje que podría dar es que esa búsqueda de alcanzar el potencial no se pierda, ¿no? Y que no se sacrifique el corto plazo por el largo plazo. Al final la educación es una inversión, es como el ahorro, entonces no se ve la recompensa inmediata, ¿no? Educarse no es una cosa que vas a ver en el futuro, pero por más difícil que sea el contexto, yo creo que hay que mantener la idea de que con la educación, con la inversión en uno mismo, en el capital humano, va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Si una persona en una zona rural decide forjar su vida en el campo y dejar el resto de su vida en el campo, pues la educación también rinde, porque el día en que tenga que mecanizarse, el día que tenga que usar insumos más complejos, productos químicos más complejos, va a tener el conocimiento. El día que tenga que usar contabilidad, el día que tenga que pedir crédito, la educación es clave para eso. Y es la clave para salir adelante. Y en ese marco, Saki, ¿cómo han funcionado las políticas de apoyo, compensatorios, sociales vinculados a la promoción de talentos, digamos, en los países? Siento que eso debería ser una apuesta del siguiente gobierno, es decir, apostar, invertir más en educación, digamos, en becas, digamos, en subvenciones. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, es una pregunta difícil porque la pregunta tiene 2 aristas. Una arista es la cantidad y otra es la calidad, ¿no? Okay. Entonces, puede ser que no necesitemos mayor cantidad de inversión en educación como porcentaje del presupuesto, sino que realmente tengamos que sentarnos a darle mayor capacidad de tiempo, por ejemplo, del Ejecutivo, a las reformas educativas, ¿no? Y que el magisterio, llegando a un grado de madurez, ¿no? Y quizás con Pedro Castillo como presidente, pues con más oídos dentro del Ejecutivo, decida tomar reformas y con la madurez decida adoptar reformas necesarias. Pero puede ser que el presupuesto también sea insuficiente, ¿no? Y que el país como país decida darle más prioridad a la educación. Esa es una decisión que se tiene que tomar como país. La respuesta es difícil, porque yo no sé si, nuevamente, si se trata de mayor presupuesto o de mayor uso de tiempo y de recursos y tratar de captar la mejor gente
en el Ministerio de Educación o en la cabeza Claro. del magisterio, ¿no? Claro, las evidencias nos dicen que no necesariamente mayor plata en el PBI es más calidad en educación. Así es. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Son cifras que yo he revisado recientemente. El PBI, la fracción del PBI dedicado por Singapur o Corea, que son los casos de éxito, ha estado en torno al 4 o 5% del PBI. No el 10% como ofrecía Perú Libre. Quizás ese 10% es excesivo. También tenemos que entender que el Perú es un país donde el Estado es pequeño a comparación mundial. Entonces, el presupuesto público va entre el 15 y el 20% dependiendo de cómo se mide en todos los años. Entonces, 10% de esa educación es 2/3. Entonces, yo diría no hay que casarnos con una cifra, hay que casarnos con objetivos. Exacto. O sea, me gustaría tener objetivos como, por ejemplo, seguir el patrón que tenía Singapur o Corea, ¿no? Hace 20 años, que es cuando somos comparables. No somos comparables con el Singapur de hoy, no somos comparables con Corea al día de hoy, pero sí somos comparables con ellos hace 20 años. Y digamos, ¿dónde estamos nosotros a nivel de PBI y dónde estamos a nivel de educación? Y si estamos rezagados a nivel de educación, pues diría, hagamos lo necesario para alcanzar, ¿no? Ahí yo haría la apuesta. Otro tema son las horas, por ejemplo, ¿no? Las horas que están los alumnos en clase, ¿no? He sabido que Corea, por ejemplo, Corea del Sur, pasan los alumnos muchísimas horas. Por ejemplo, el Perú tiene hasta quinto de media. La mayoría de países desarrollados tienen sexto de media. Quizás es momento para evaluar si toca un año más. Quizás es momento para evaluar si se puede partir en primaria, media y secundaria, como fue hace un tiempo o hace décadas en el Perú y como podría ser en muchos países desarrollados, ¿no? También hay cosas a evaluar, como por ejemplo las escuelas técnicas, que sí son inexistentes en el Perú. En el Perú pasamos de la educación secundaria a la universidad, pero países como Alemania, no estoy hablando de países en desarrollo, pero países como Alemania tienen muchísimas escuelas técnicas, donde por ejemplo a uno le pueden enseñar programación, le pueden enseñar contabilidad, le pueden enseñar mecánica, le pueden enseñar farmacéutica, le pueden enseñar enfermería, y no tiene que pasar por la universidad. Entonces, yo no soy un especialista en educación, tú sabes mucho más de eso que yo, pero son pautas generales que como economista o macroeconomista podría opinar sobre ellas, ¿no? Excelente, Saki. Primero agradecerte a nombre de la comunidad Ser Maestro en este diálogo. También agradecerte tu disposición para acompañarnos en estos proyectos que vamos a lanzar a futuro. Yo te felicito, para nosotros también es un ejemplo a seguir en el sentido de que sí es posible marcar diferencia y competir en mercados como norteamericanos sin dejar de ser peruanos, con toda la mística que tú siempre te has caracterizado. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Jaime, yo también quiero decirte que te admiro mucho y eres una fuente de inspiración también para mí. Todo lo que haces por el país es mucho más tangible lo que haces tú de lo que hago yo, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, Saki. Un abrazo. Un abrazo. Yo soy Ser Maestro. Yo soy Ser Maestro. Ser Maestro. Soy Ser Yo Maestro. soy Ser Maestro.